actos de fe. Cuando estaba enarbolando la bandera, decía, bueno, de pronto dirá el pastor Fernando se volvió loquito, ya veanlo, allá está al frente con esa bandera blanca. Y yo lo hacía en obediencia, porque fue un sentir y un querer de Dios y del Espíritu Santo para moverme en acción, en actos de fe. Yo procuro que todo lo que se diga sea con base a esa guía, a la guía del Espíritu Santo. No nos podemos mover sin otra guía que no sea el Espíritu Santo. Y por eso constantemente en la vida estamos tomando decisiones sencillas y también decisiones complejas. Algunas de ellas son favorables o son desfavorables. Algunas de esas situaciones son esperadas o inesperadas. A veces nos cogen de sorpresa esas decisiones que tenemos que tomar de manera a veces forzada o porque las circunstancias se generaron así y por lo tanto lo cogen a uno de sopetón, de sorpresa, ¿sí? Yo recuerdo que una vez en Bogotá salíamos de una reunión de congresistas, gente de gobierno, y me monté en un taxi y ahí sí fue una situación bien compleja porque ese taxi era el del Paseo Millonario. Entonces yo no esperaba nunca una situación de esas tan complejas cuando se te montan personas al lado de uno en el taxi y te llevan por la oscuridad de las calles de Bogotá y con amenaza y con presión uno se siente impotente y no sabe más qué hacerse. Cree uno en ese momento que hasta ahí llegó la vida de uno, porque además eran amenazas que si no cooperaba con ellos me botaban al basurero de Santa Juana en Bogotá. Entonces imagínense esa presión que yo viví. Pero algo me hizo doblegar ese miedo y ese temor, que fue en ese momento de pánico y zozobra, de acurrucarme allí y decirle a Dios, ayúdame Dios, ayúdame. Y de verdad que después de eso vino un refresco a mí, una tranquilidad sobrenatural, que pudimos llevar la situación con estas personas, con estos individuos, de una manera más amena, que al contrario, toda la adversidad que había se volvió a favor mío, porque me decía, tranquilo doctor, vea, acomoden al doctor, por favor, él se sienta bien, tranquilo doctor, no se preocupe. Y yo, uy, Dios mío, esto cambió radicalmente el comportamiento y la actitud de ellos, y después me dejaron en un sitio y bueno, gracias a Dios puedo estar aquí contando esta anécdota extrema. Pero es bueno saber en qué estamos depositando la fe. Preguntémonos ahí, de corazón, ¿en qué estamos depositando nuestra fe, nuestra confianza, nuestra realidad? Por eso las decisiones que elegimos diariamente son actos de fe y actuamos con base en esa confianza depositada humanamente en uno mismo, en su propia autosuficiencia. Yo soy capaz de llevarlo a cabo, yo soy capaz de realizar eso. O en otra persona, ¿sí? Otra persona no dice, yo confío en ese político, yo confío en esa persona. Y si no es ese político o esa persona, este país se va a acabar, se va a destruir. O en un ídolo, en una imagen, en una situación particular. Esa confianza en ese algo o en ese alguien puede traer aparente y temporalmente un resultado de manera, entre comillas, favorable. Y nos vamos confiando. Así me resultó, así sucedió, y a mí me va bien así, de esa manera, en ese método que yo he adquirido de manera incorrecta. Yo recuerdo por allá una vez que estábamos en el seminario financiero Crown y llegó la esposa, bueno, una pareja, y la esposa muy metida con el seminario y dándole la gloria a Dios y todo. Y él llegó muy ensimismado y dijo, no, yo que voy a necesitar esto de las finanzas,
yo siempre lo he hecho a mano en un papelito y a mí me ha dado resultado. A mí me ha dado resultado. Yo estoy aquí acompañando a mi esposa y voy a hacer esto porque ella está aquí. Bueno, como a la semana siguiente que hubo otra vez el seminario, él ya como que empezó a recapacitar y dijo, oiga, yo creo que algo de razón puede tener este seminario. Voy a ponerle como atención y oren por mí, oren por mí. Y a la semana siguiente ya él cayó en la cuenta por qué estaba ahí. Él mismo dijo, ya sé por qué estoy aquí, claro. Y después a la cuarta semana dijo, vea, por favor oren por esto, es que yo le doy 100 millones de pesos de impuestos, por favor. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, todos tenemos algo que aprender, algo que ser formados. Y a veces el orgullo no nos deja salir de ese círculo vicioso. Y generalmente esas decisiones tomadas son para satisfacer el propio yo o nuestros propios deseos. ¿Sí? Siempre, por lo general, tiene ese camino cuando uno maneja las cosas humanamente por fuera de la palabra de Dios. Y como esas decisiones aparentemente son favorables, entre comillas, vamos tomando una mayor confianza. Porque así me ha dado resultado, hasta que viene un alto en el camino. Un alto en el camino. No sé si a usted les ha pasado que Dios le digo, hasta aquí llegaste con tu manera de pensar, hasta aquí llegaste con tu prudencia, hasta aquí llegaste como lo estabas haciendo. De aquí en adelante yo voy a poner una voluntad en ti para que lo hagas de manera correcta como el Señor quiere. Y no hay título, ni posición, ni relaciones que valgan. Mete hojas de vida, habla con los que tenga que hablar uno, con empresarios, con gobernantes, con autoridades, y nada resulta, nada resulta. Es que yo soy tal, yo hice tantas cosas en la vida, esta ha sido mi experiencia, esto ha sido mis cargos, esto ha sido mis estudios, y nada resulta, y nada resulta. Llega Dios con su gran amor y nos enseña a depender más de Él. Ni los retos y desafíos del pasado parecen ser suficientes en esa experiencia. No, pero es que yo viví esto, que yo viví lo otro. Yo viví un paseo millonario, yo viví una retención por parte de los delincuentes en las carreteras de Cundinamarca, yo viví un atraco a mano armada y nada es suficiente. Nada es suficiente para el proceso que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, y como comunidad. Dios tiene a nuestra comunidad en un proceso también. Es un permanente y constante perfeccionamiento. ¿Y saben por qué? Porque ese constante y permanente perfeccionamiento, porque Dios nos ama, y sabe qué necesitamos en ese proceso para estar más cerca a Él, porque nosotros vamos hacia Él, en algún momento nos uniremos con Él y Él necesita hacer esos procesos para ese encuentro con Él y también para lo que Él ha asignado aquí en la tierra, porque no somos cuzumbos solos, no somos de aquellos que estamos mirando a sí mismo cómo me beneficio, sino que yo estoy mirando hacia los demás, cómo sirvo. Conversaba en estos días con un hermano que era aquí de la iglesia, él está congregándose en otra iglesia, y para mí es mi maestro, un maestro de la palabra. Aquí enseñó por varios años la Academia de Obreros. Y hablábamos de estos temas. Dios me puso en el sentir de llamar. Y él se alegró mucho, yo también me alegré mucho de volvernos a encontrar. Nos encontramos en la oficina, estuvimos compartiéndole. Yo quiero profundizar más en la palabra. No me contento hasta al nivel que yo he llegado. Quiero hacer unos estudios. Entonces me dijo, ¿hiciste el estudio de la Biblia Thompson? Sí, claro. Se nos ha olvidado, ¿cierto? Se nos olvidó.
Esa es la manera de profundizar, es saber y conectarse uno con el corazón de Dios. Cuando uno se conecta con el corazón de Dios, va a fluir, va a fluir, va a fluir la palabra de Dios. Entonces son muchos los actos de fe en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Noé, en la construcción del arca. Oiga, lo tildan loco, semejante arca mientras el pueblo se estaba perdiendo. O Moisés, al alzar la vara y dividir el mar rojo. Abraham, padre de la fe y de las multitudes. José, en los propósitos de Dios y salvó a su pueblo de la hambruna. Job no renuncia a su integridad. David, con un corazón enseñable. Esther, oiga, mujeres, no solamente los hombres, mujeres, Esther defendió al pueblo de Dios. María, al permitir que naciera en su vientre el Mesías. María Magdalena ha visto al Señor, ha visto al Señor. Entonces, si nosotros entramos en el estudio de la palabra, vamos a encontrar en estos protagonistas de actos de fe, cada quien en su propósito, en el propósito de Dios, en el propósito de Dios, en cada uno de estos personajes. Igual pasa con cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el sentido de estar en esta tierra? ¿En sí mismo o pensando hacia los demás? Y la Biblia es un testimonio de actos de fe. Y la vida misma también lo es. Constantemente estamos tomando decisiones, constantemente estamos mirando y revisando situaciones para saber qué hacer, ¿sí? Aquel que espera que el clima cambie para sus cultivos, aquel que espera ganar una competencia en una disciplina deportiva, aquel que espera en las mañanas un bus que le pase o un transporte masivo que le pase. Esos son también pequeños actos de fe. El mayor acto de fe ha sido Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Sin fe en Jesús es imposible agradar a Dios. Yo he escuchado que dicen algunos, no, es que yo tengo fe en la medicina. Bueno, hay una confianza, pero primeramente Dios, quien es el que pone la medicina, que sea de provecho para uno tomársela y sanarse de alguna enfermedad, de alguna aflicción física. Y también las Sagradas Escrituras nos enseña en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un resumen de lo que hemos hablado. Y este pasaje, a ver, perdón, yo estoy aquí mirando una cosa. No. Antes de eso, la pesca milagrosa. Entonces miremos este pasaje donde Jesús les enseña a los discípulos la pesca milagrosa, que está en Lucas 5:1-11. Por favor, allí en las pantallas. Y pongamos mucha atención. Aquí hay mucha enseñanza. Por efectos del tiempo vamos a ser muy concretos en esta enseñanza del Señor. Y dice, aconteció, vamos todos, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, nos hemos congregado para oír la palabra de Dios y la estamos transmitiendo tal y cual dice las Escrituras. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué? Lavaban sus redes. Se estaban lavando, fue una pesca infructuosa. ¿Y qué limpiaban ahí de las redes? Seguramente algas, palo, todo lo que recogieron de basura de ese lago. Y nada que sirviera para bien, porque esperaban pues pescar. Y entonces, ¿qué habían ellos? Una cierta frustración. Y seguramente nosotros en el caminar diario podemos estar frustrados. Yo he estado frustrado. Yo he estado frustrado frente a la justicia de Colombia porque participé de un concurso para un cargo
en la rama judicial y no fue una buena experiencia. No confío sino en Dios, que es el que permite poder llegar a esos cargos, porque en medio del proceso se pidió plata para hablar con los que tenían que tomar la decisión. ¿Eso está bien? Si uno llega a un proceso es por mérito, las cosas transparentes. Pero le dije a Dios, Dios, tú eres el Dios de justicia. Y con estas personas les envío diariamente un mensaje de Cristo. No sé, por lo menos veo que las lee, espero que ellos puedan asimilar la palabra. Dice en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué dijo? Boga mar adentro y echad vuestras redes, ¿para qué? Para pescar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha indicado? Hagan esto, no hagan lo otro, paguen los impuestos, háblese con tal persona, diríjase de esta manera. Y uno como que, ¿será o no será? Tenemos que afinar bien los oídos para escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, Como decía mi esposa ahora, hay que tener fe como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque dice, respondiendo a Simón le digo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, ¿cómo es? Más en tu palabra echaré la red. En Jesús, más. Por eso uno cuando ora dice, en el nombre de Jesús, no en mi causa, no en mi anhelo, no en mi motivación, sino en el nombre de Jesús. Hay que orar también correctamente para no hacer oraciones ensimismadas o que alimenten el yo. Y obedecieron. Seguramente había una duda, pero tenía un granito de mostaza Simón Pedro y echó la red. Y habiendo hecho, encerraron que gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Oiga, vengan, ayúdenos. Esto es una cantidad de peces, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. La gloria del Señor es así, sobreabundante. Entonces Dios se glorificó, Jesús se glorificó y trajo una prosperidad. Pero viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Nosotros que somos expertos pescadores y nada sabe de esto, logró esta hazaña. Esta es la autoridad, nuestra autoridad, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, no tema, iglesia, Rey de Reyes, no temas. Cuando uno teme, es que está incrédulo. Cuando uno teme, es porque no cree en Dios, no tiene la fe suficiente para creer en Dios, porque está escuchando esas voces, esta economía, este gobierno, esta situación, y le va tomando mayor fuerza y se va contaminando y envenenando de esas voces que quieren apartarlo de la realidad con Dios. Hay un direccionamiento con propósito. Dice así, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Hay un direccionamiento con un propósito. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, ¿lo qué? Le siguieron, ¿no? Le siguieron. Entonces Jesús le enseñó el orden a sus discípulos y a todos los que estaban allí. Primero las cosas de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura. Agradecidos con el que todo lo puede y todo lo hace posible en Cristo Jesús. A veces el Señor se queda calladito.
Oiga, Señor, pero es que yo oro, yo estoy metido contigo y no te escucho, no me das la dirección. Sigue orando, sin cesar, sin cesar. Y actúa por fe y no por vista. Miremos este círculo de fe bajo la unción del Espíritu Santo. Esa es una constante, ¿cierto? El de orar, el de esperar, el de confiar y agradecer. El orar. Necesitamos ejercitar la fe en oración, ¿cierto? Con la lectura de la palabra, pasando tiempo de calidad. ¿Tiempos de qué? Sí, porque a veces llama el Padre, dice gracias, todo, chao. Y se va uno a trabajar, ¿no? De calidad, intencionalmente, conscientemente de lo que está haciendo y diciendo, para que entre una conversación con Dios. Así no es uno con los amigos o las amigas, no es con el esposo o esposa, o no sé si así hacemos muchas veces. Pero cuando uno quiere acercarse a alguien, pone conversa y hace preguntas interesantes para que sean respondidas por la otra persona. Y va uno conociendo, ¿cierto? Necesitamos sumergirnos en sus aguas. No seamos reactivos, no reactivos. Y para no ser reactivos necesitamos estar siempre metidos en este círculo, ¿sí? Para que las cosas inesperadas no nos cojan por sorpresa y después estemos reaccionando de una manera que dice, Dios, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Nos ha pasado? Me ha pasado, ¿cierto? También me ha pasado a mí. Pero cuando yo empiezo en esa constante, yo me retiro. Nos debemos de retirar a orar, porque algo está funcionando mal. Debemos aprender a adorarnos sin resistirnos, sin temor a no escuchar lo que no queremos. Que a veces sí, uy Dios, si Dios me pide hacer esto, yo no soy capaz de hacerlo. Entonces nosotros nos resistimos ahí a, no, déjate llevar por Él y que lo que te diga, Él te va a poner esa convicción que vas a ser capaz y con la fortaleza que da el Espíritu Santo de poderlo llevar a cabo. Entonces vence la resistencia en el Espíritu Santo, no una resistencia personal, una resistencia mental, una resistencia emocional, sino una resistencia bajo el poder del Espíritu Santo. Preguntémonos, ¿estamos dando lugar a Dios, a nuestras vidas, o estamos caminando en nuestras propias fuerzas? Ahora, el esperar. Debemos seguir adelante sin perder la fe, ¿sí? Porque a veces uno quiere ver logros rápidos y esos logros no aparecen. Al contrario, las cosas se vuelven o se pueden volver más difíciles. Y aunque las cosas no resulten como quieres, aunque las situaciones se vuelvan adversas, no avanzas para nada, ¿sí? Entonces, aferrémonos a las promesas de Dios. Ahí es donde la palabra de Dios cobra vida. Las promesas de los hombres son solo fascinaciones. Cuando entendemos que las pruebas es para que Dios se glorifique, cuando entendemos por revelación que es que Dios se quiere glorificar, entonces uno coopera para que Dios se glorifique. Entiendo por dónde van las cosas. Dios, descanso en ti, glorifícate. Adelante, Señor, glorifícate. Y así dejaremos la necedad que bloquea la fe. Dejaremos de patinar en un mismo círculo o dejaremos de ser como el yo-yo. ¿Sí? El yo-yo, el jueguito. Un día sí estamos animados y otros días no lo estamos. Dios forma nuestro carácter, quiere formar nuestro carácter. Ahora, dentro del otro círculo, bajo la unción del Espíritu Santo, está el confiar. Confiar más en Dios, dejando nuestra vana manera de vivir y obedeciéndole. Más allá de lo que podemos ver, vamos caminando en una entrega total a Él. A Él le pertenecemos. Para caminar confiadamente en el creerle a Dios con la seguridad que en aquel que nos llamó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable en Jesús. Dios nos llama a salir de la comodidad, de la esclavitud y de la postración, para vivir en la sobrenaturalidad, en la gracia divina de manera constante y permanente, es decir, en libertad. Digamos todos, somos libres en Jesús. Somos libres en Jesús. Dios está en el asunto y nos acompaña en el proceso
porque nuestra victoria está en Él. Y el otro punto del círculo orar, esperar, confiar es el agradecer. Darle la gloria y honra solo a Dios. Inspirando a otros para que tomen actos de fe en Dios manifestado y dispuestos de corazón a servirle a Dios. Ahora sí, veamos un ejemplo del acto de fe maduro. El profeta Habacuc testifica sobre la fe en una perspectiva eterna. A veces yo de niño, a mí le temía a la muerte porque no sabía para dónde se iba. Pero la palabra de Dios, la orientación de nuestros pastores, nos ha dado una perspectiva de vida eterna. Y en algunos casos, yo le digo, y lo que hemos escuchado últimamente en algunas películas y todo, es que lo que se vive allá es sumamente poderoso y pleno, que si lo supiéramos, nosotros nos iríamos más prontamente para el cielo y no le tendríamos miedo al paso de la muerte, porque hasta la muerte tiene solución, que es la vida eterna. Por ahí escuchaba decir, no, es que lo único que no tiene es la solución de la muerte. Y yo, sí tiene solución. ¿Y sabes cuál es? La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Y Habacuc andaba en eso, porque mire lo que dice Habacuc en 3, 17 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios, en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, la fortaleza a esta comunidad Rey de Reyes, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios Jesús. Ahora, la voluntad soberana de Dios. Ya con esto vamos terminando para tener tiempo de organizar atrás la subida. Dios nos da la vida porque esa es su voluntad. Nos da dones y talentos porque esa es su voluntad. Nos da provisión porque esa es su voluntad. Nos llama a marchar porque esa es su voluntad. Marchar es un acto de fe. Es la manifestación de nuestra condición espiritual para exaltar el nombre de Dios sobre la nación. Amén. Amén. Dios convoca a su pueblo, Iglesia Rey de Reyes y todas las iglesias hermanas. Convoca a su pueblo de manera unida y nos dice, hemos orado, ya hemos orado y es hora de actuar. Oración y acción. Y recordemos Éxodo 14:15, que dice, Jehová peleará por nosotros. ¿Quién peleará por nosotros? Jehová. No hay nadie más que va a pelear por nosotros. No hay gobierno que vaya a pelear por nosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo estaremos? Tranquilos, confiados en Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? No era tiempo de clamar, era tiempo ya de actuar. Di a los hijos de Israel que marchen. Di a la iglesia Rey de Reyes que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel pasarán, y entre los hijos de Israel por el medio del mar pasarán en seco. Hemos estado en intensa oración, mis amados. Oración a Jesús, con la conducción de nuestros amados pastores Diego y Claudia. Hemos visto milagros y Dios nos ha guiado. Hemos entrado a una dimensión espiritual en nuestra iglesia que no tiene reversa y que hoy nos llegó el tiempo de marchar, unidos todos con nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué marchar? Dirán algunos, pero ¿por qué marchar? ¿Sí será necesario? ¿Sí será necesario? Tenemos que llegar a un extremo, como está sucediendo en nuestra hermana República de Venezuela, que marchan porque están en el extremo más difícil y complejo. Tenemos que llegar hasta allá.
Es el tiempo de marchar. Marchar por nuestra nación, exaltar el nombre de Jesús y también por nuestros hermanos de Venezuela. Somos una comunidad de creyentes que reconocemos a Jesús como nuestro Dios y Señor y Salvador, porque exaltamos el nombre de Jesús aquí en el templo y por fuera del templo. Es muy fácil exaltar al Señor, pero mostrar nuestra fe públicamente, sin temor ni miedo, ni prejuicios, y decirle, aquí estamos, presente el pueblo de Dios, y abogamos por nosotros, por la casa, por nuestros hermanos, y por la nación, por todos, por los inconversos, por de otras religiones, en amor. Porque Jesús es la salvación de nuestra nación. Este es el tiempo de manifestar todas las iglesias unidas nuestra fe en Jesús. Vamos, iglesia, Rey de Reyes, atendamos este llamado para que nos unamos en el amor con los hermanos de creyentes y marchemos en fe y proclamemos con Jesucristo, Colombia en paz. Con Jesucristo, Colombia en paz. Con Jesucristo, Colombia en paz. Voy a invitar al equipo y a los que vamos a ir a la marcha que se hagan aquí mientras yo voy leyendo, por favor, aquí al frente. Jesús es la esperanza de la nación, quien libera a nuestro país de la opresión natural. Marcharemos todas las personas de fe en Dios, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No se trata de proselitismo político ni religioso. No haremos peticiones ni ataques al gobierno. Eso se lo dejamos a Dios. Eso se lo dejamos a Dios. Él sabe qué hacer con todas esas cosas. Marcharemos con un corazón contrito y humillado al Rey de los cielos y de la tierra. Por favor, los que vamos a ir a la marcha, se me hacen aquí al frente, el equipo y todos los que se inscribieron, que son como 80, se hacen aquí, vamos a orar. La iglesia, las personas que no pudieron asistir, vamos a orar por los que sí pudimos asistir, como un acto profético y como un acto de fe. Marcharemos con un corazón contrito y humillado al Rey de los cielos. También llenos de gozo, confiado en su buena, perfecta y agradable voluntad. Pásame la banderita. Es un acto de fe y esperanza por el bien de nuestra nación, orando y alabando y adorando a Dios. Con mensajes en donde manifestaremos nuestro amor a Jesús. Jesús es el Señor de Colombia. Con Jesucristo, Colombia en paz. ¿Cómo es? Con Jesucristo, Colombia es paz. Proclamando Colombia, tierra de bendición. Colombia, tierra de bendición. Convocamos a todos aquellos que buscan un cambio espiritual y un futuro mejor para Colombia. Gracias, Dios. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Van ustedes, los hermanos, acá al frente, se levantan por favor y van a poner sus manos sobre este equipo que va a marchar. Y vamos a orar por ellos y vamos a profetizar en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, Señor, tú nos has llamado y nos has convocado, Señor, a esta marcha, que es un acto de fe, de declarar que Colombia es de Cristo, para Cristo y es con Cristo. Que tú eres el Señor de Colombia, que tú eres nuestro Salvador, que en ti, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por cada uno de los que han decidido de corazón participar de esta marcha, Señor. Derrama de tu unción, Espíritu Santo de Dios. Derrama más de tu unción, amado Padre Celestial. Que seas tú conduciéndonos con cántico nuevo, con palabra, con promesa, en esa marcha, en esa ruta, en donde nos vamos a unir con las otras iglesias, Señor, de creyentes, Señor, declarando, Señor, una voz profética sobre Colombia, Cae toda estructura del diablo, cae toda andamiaje del diablo,
cae en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú, Señor, envías un espíritu de arrepentimiento, convicción de pecado y arrepentimiento desde el norte, sur, este y oeste de nuestra nación, Señor. Que los corazones duros se vuelvan corazones de carne, Padre. Y que seas tú, Señor, gobernando en los corazones, Señor. Desechamos toda obra del mal, toda acechanza del mal, Señor. Y declaramos por la sangre de Cristo Jesús, que tiene poder. Por la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Te doy gracias, Dios, por los que quedan, Señor, para que sigan en una misma sintonía en oración, Señor, en sus casas, Señor. Y los que iremos a marchar, Señor, tú, Señor, pondrás un estandarte, Señor. Te levantaremos esta bandera como signo del poder del Espíritu Santo, como su unción que se derrama en esta ciudad, Señor. Oramos por los gobernantes, por Alejandro por la doctora Lilia Francisca Toro, por todo el gobernante, el señor Petro, Señor, todos, Dios. Tú puedes hacer algo imposible que es para el hombre, tú lo puedes hacer posible, amado Padre Celestial. Caminaremos en fe y no por vista, Señor, porque para el que cree todo le es posible. Para el que cree que es, todo le es posible. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Gracias, que son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Te alabamos y te bendecimos. La victoria es nuestra. Y decimos con júbilo de victoria, hacemos un júbilo de victoria. Adelante, iglesia. Júbilo de victoria. Júbilo de victoria, 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 júbilo de victoria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ministra, Espíritu Santo. Derrama tu unción, derrama más de tu Espíritu. Estamos necesitados, te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te alabamos.